El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo de hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por allí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino, y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente, sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice el texto que viene un doctor de la ley para ponerlo a prueba. Un doctor de la ley, un estudioso de la palabra de Dios, alguien que conocía la palabra de Dios y que por conocerla de alguna forma se entendía que estaba para acoger, para recibir, para colaborar, para apoyar a la obra de Dios en la persona de Jesús. En lugar de venir a esto, viene a ponerlo a prueba. Imagínate, poner prueba a Dios. Qué grosería, ¿no? Poner a prueba a Dios como si sospechar de Dios, dudar de Dios es de lo más grosero que podemos hacerle a Dios. Como si Dios no fuese Dios, como si Dios tuviese error, como si Dios hubiese engaño. No, hermano, Dios nos invita a creer, a confiar en Él totalmente, sin sospechas, sin dudas, sin incertidumbres. Dios no falla. Dios es bueno. Dios desea lo mejor para nosotros. Dios no miente. En Él no hay error ni engaño. Hemos de creer totalmente en Él. Pues bien dice que le preguntó: Maestro, ¿qué debo de hacer para conseguir la vida eterna? Y Jesús le va a responder con otra pregunta: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y el doctor va a contestar: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le va a decir que ha contestado bien. Si haces eso, vivirás. Si haces eso, tendrás vida. Si amamos a Dios, si amamos al prójimo, eso trae vida. No solamente Dios, como algunos piensan o quieren, yo con Dios felices, pero el prójimo no. Dios y el hombre están unidos.
Si amamos a Dios, ese amor a Dios se comprueba en el amor al prójimo, en el amor a los demás. No podemos separar. No podemos decir que amamos a Dios y no al prójimo. Hemos de amar a Dios y hemos de amar al prójimo. Esto trae vida al corazón, al alma. Lo que más nos daña es una vida egoísta, una vida en la cual solamente pensamos en nosotros. Dice que el doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? A veces se entiende solamente el que está próximo, el que está cercano. Pero en este texto vamos a tener otra concepción de lo que es el prójimo. Y Jesús va a narrarle una parábola y le dice: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones. En aquel tiempo, pues, los caminos estaban llenos de ladrones. Había mucha opresión, había mucha pobreza, había mucha necesidad. Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó representa de alguna forma ese hombre a la humanidad que se aleja de Dios, se aleja de Jerusalén, la ciudad de Dios, para ir a Jericó. Jericó representa de alguna forma el pecado. Y esto es lo que pasa. Cuando el hombre se aleja y se aparta de Dios, caerá en manos de los ladrones. Caerás en manos del mismo demonio que te viene a robar, que te viene a matar, que te viene a destruir. Dice: los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Esa es la humanidad alejada de Dios. Ha sido robada de la gracia, de las bendiciones, de la presencia de Dios. Lo hirieron. El pecado nos hiere, nos destruye, y lo dejaron medio muerto. La palabra de Dios nos dice que por el pecado estamos muertos. Estamos muertos en delitos y en pecados. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por allí lo vio y siguió adelante. Tal vez las personas que más se pensaría que ayudarían, que auxiliarían, pues no lo hicieron. Antepusieron sus labores, sus trabajos, antes que la ayuda, el auxilio a una persona en aquellas circunstancias duras y difíciles. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Jesús pone de ejemplo a un samaritano. Un samaritano era odiado por un judío y viceversa. Había enemistad, había una oposición tremenda. Y sin embargo Jesús les va a poner a este doctor, va a poner a un samaritano como ejemplo. O sea, le va a poner el dedo en la llaga. Ellos, quienes deberían de colaborar y de apoyar, son los que se han opuesto, son los que se han resistido a Jesús. En cambio, el samaritano, que es considerado pues alguien pues que no es del pueblo de Israel, un samaritano va a ser aquel que se va a compadecer. Se compadeció de él, se acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. Veamos al samaritano. Se compadeció, se acercó, ungió las heridas con aceite y con vino, lo vendó, lo puso sobre la cabalgadura, lo llevó a un mesón,
cuidó de él y aún todavía estaba dispuesto a pagar lo que se necesitara con tal de que aquel hombre recuperase la salud. Ese buen samaritano representa a Jesús, que se ha encarnado y que ha gastado todo y que nos ha ofrecido todo por nuestra curación, por nuestra sanación. Jesús es aquel que se compadece de cada uno de nosotros. En cambio, el doctor de la ley no ha hecho esto. Jesús quiere tocar el corazón de esas personas. Jesús también quiere la salvación de cada uno de ellos. Hermano, entonces, ¿quién es nuestro prójimo? Nuestro prójimo no es solamente el que está cercano, próximo. Prójimo es aquel que demanda tu ayuda, tu auxilio. Es aquel de una o de otra forma, con palabras o con su misma vida te dice, ayúdame, te necesito. Aunque no te lo digan con palabras, basta que tú veas su necesidad. Aquella persona que demanda tu ayuda, tu auxilio, tu socorro, tu compasión. Ese es tu prójimo, al cual no debemos de negarle la ayuda, el auxilio y dejar de extenderle la mano. Ese es prójimo, no solamente el que está cerca de ti. Prójimo es aquel que te interpela y te dice, te necesito. Tú puedes ayudarme, tú puedes auxiliarme. Dios espera que lo hagamos, porque dice la palabra de Dios que pudiendo hacer algo y no lo hacemos, eso es pecado. Si tú puedes ayudar, auxiliar a alguien y no lo haces, simplemente por egoísmo, por avaricia, estás cometiendo pecado. Somos llamados a ayudar, a auxiliar a nuestro hermano. Hagámoslo. Jesús lo hizo, siendo Dios, no retuvo para sí las prerrogativas de Dios, sino que se encarnó, se despojó, se hizo hombre, y siendo hombre se hizo siervo, y siendo siervo murió muerte de cruz por ti y por mí. Jesús se despojó de todo para salvarnos, para redimirnos, para perdonarnos, para liberarnos. Jesús espera que tú y yo hagamos lo mismo. El doctor le está preguntando qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna. Amar a Dios y amar al prójimo también, no solamente con palabras, sino con acciones. Jesús le pregunta, ¿y cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Y esto es lo que debemos de hacer también cada uno de nosotros, igual como hizo el samaritano. Hemos de hacer también nosotros con nuestros hermanos, con aquel que nos interpela y nos pide nuestra ayuda. Nunca debemos de negársela, porque si lo hacemos, lo estamos haciendo con Jesús. Hermano, Dios te bendiga abundantemente. Hemos iniciado esta nueva oración. Ojalá que te puedas unir. Oración de sanación y de liberación. Dios te bendiga abundantemente. Oramos.